Bueno, buenos días a todos y todas. Este es un nuevo espacio de consulta de lingüística general. Mi nombre es Alejandra Valentino y junto con Belén, hola Belén, Hola, vamos ¿cómo va? a poder hacernos cargo de este espacio de clases teóricas de lingüística general. La idea de este espacio es que puedan hacer todas las consultas que se les ocurran en relación a la modalidad, en relación a la bibliografía, en relación a las distintas actividades propuestas, especialmente de las clases teóricas. Así que les agradecemos que estén acá presentes y que también prendan la cámara, porque eso ayuda un poco a transitar estos momentos que no son tan sencillos. Así que bueno, muchas gracias a todos y largamos. A ver, dudas, preguntas, consultas, todo lo que se les ocurra. Profe, ¿cómo andan? Hola, ¿Se me Mora. escucha? Sí, Hola, se te Mora. escucha lo más bien. Yo había arrancado a hacer el trabajo obligatorio y en la parte 5 me aparecieron un montón de dudas porque mi profe de mi comisión subió un Power al foro donde ponía, por ejemplo, en lo de estilo o en lo de estructura, qué cosas eran las que teníamos que mirar para poder como identificarlo. Y en una parte decía, por ejemplo, que teníamos que identificar los modos y los tiempos verbales. Y yo, por ejemplo, no sé cuáles son. Y busqué en Google, pero no entendí mucho lo que decía en Google. Entonces, nada, sí, podían decir cómo identificar el modo o el tiempo verbal en el corpus para poder resolverlo. Mora, bien, primero yo entiendo que te referís al punto vinculado con los géneros discursivos, ¿sí? Como para contextualizar. Esos elementos que vos mencionás son algunos parámetros que se desprenden de la propuesta de Bakhtin, ¿sí? De la propuesta teórica de Bakhtin, para poder reconocer, identificar los géneros discursivos, ¿no? Recordemos, en líneas generales, el concepto de género tiene que ver con eso, como un modo de clasificación de esos discursos que circulan en la sociedad, ¿sí? Y que tienen que ver con las actividades que nosotros llevamos adelante, ¿no? Son un modo de materialización de esas actividades. Por eso Bakhtin habla de las esferas de la vida social, lo nombra de esa manera. Entonces, esos parámetros son el tema, ¿sí? El estilo y la estructura, ¿sí? Vos cualquier cosa corregime, ¿sí? En relación a la consigna. Son parámetros muy generales. Hoy por hoy tendríamos que inclusive incluir los modos de circulación, los dispositivos, los soportes, algo que obviamente Bakhtin en ese momento no había tenido en cuenta, pero son cuestiones que también podríamos incluir dentro de esos parámetros. Entonces, respecto al tema, ¿no? Tiene que ver aquello de lo que está hablando esos discursos que ustedes están analizando, ¿sí? Porque más allá de que ustedes están trabajando un tema general, Mora, vos, ¿sobre qué están trabajando en tu comisión? Sobre la reforma provisional. Bien, sobre la reforma provisional, sobre la construcción discursiva que hacen determinados medios de comunicación sobre la reforma previsional, ¿sí? Esto lo aclaro porque está bueno empezar a pensar que nosotros trabajamos con la construcción discursiva de determinados hechos, ¿sí? No trabajamos con la reforma en sí. ¿Se entiende por qué la aclaración? Entonces, ese es el gran tema. Ahora, vos tenés que ver en tu corpus de análisis, digamos, los temas como más específicos vinculados con esa temática general. La estructura tiene que ver con cómo se organiza esa información pensando que provienen del discurso de la información, son notas periodísticas, ¿sí? Entonces hay determinados elementos estructurales y de organización de la información que hace que vos distingas que eso es una nota en un diario. Por ejemplo, tiene la fecha, tiene títulos,
tiene imágenes, no hay un desarrollo, una extensión, ¿se entiende? Que hace que vos eso lo diferencies de una receta de cocina. ¿Se entiende, Mora? Bien. Y vamos al tema del estilo, que me parece ahí donde vos tenés mayores, o por lo menos te generó dudas. El estilo, va a decir Bastín, que tiene que ver con la individualidad, ¿sí? Con aquellos aspectos que hacen también a cuestiones vinculadas con las oraciones, esto que vos decías, ¿no? Los tiempos verbales, si son oraciones complejas o simples, el uso de determinado vocabulario. Pero, a ver, no necesariamente tenés que analizar los tiempos verbales, sí, ojo con esto, sino que el estilo tiene que ver también con, en una primera instancia, poder dar cuenta de ciertas generalidades. A ver, es formal, es informal, es planificado, es espontáneo, porque, por ejemplo, muchas veces el saludo es un género y a veces se da en la espontaneidad, ¿sí? O una conversación. Entonces, tener en cuenta algunos elementos, pero no complejizarlo tanto en relación a analizar los tiempos verbales, ¿se entiende? ¿Sí? Yo sí puedo pensar que ese texto está en presente, en pasado, o sea, puedo pensarlo como en líneas generales, porque de hecho el discurso de la información maneja cierta temporalidad, ¿sí? No sé las notas que vos tenés puntualmente, pero si es una crónica, suele estar instalada en el pasado, si es una nota de opinión en el presente, ¿se entiende? Porque eso forma parte de esas restricciones genéricas. Pero bueno, el estilo tiene que ver más con esos aspectos individuales que sí están marcados por ciertos rasgos semánticos, gramaticales, pero yo diría de no complejizarlo tanto. No sé la opinión de Alejandra, pero me parece que podés marcar como algunas generalidades con ejemplos, e inclusive estaba pensando que muchas veces en el discurso de la información hay estilos que tienen que ver con quién firma la nota, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos temas vinculados con género, con los estudios de género y feminismo, para no confundirlo con la noción de género discursivo, no es lo mismo una nota firmada por Luciana Pecker o Mariana Carvajal que una nota realizada por Feynman, por ponerle un extremo, ¿sí? Porque son estilos diferentes, ¿sí? Porque tiene que ver con la individualidad. ¿Se entiende, tal cual? Coincido absolutamente en lo que dice Belén, que tiene que ver con esta noción así muy general de género discursivo, ¿no? Es decir, cada esfera de la vida social tiene formas asociadas lingüísticas, que son las que nos interesan, ¿no? Es decir, hay formas discursivas que son propias de cada situación de la vida social. Por lo tanto, va a haber tantas formas de ordenar y de organizar nuestro lenguaje de acuerdo a qué, a la cantidad de situaciones en las que se den estos intercambios, ¿sí? Lo que es increíble es cómo uno los conoce, ¿no? Es decir, cómo tiene registro de esas situaciones. Eso implica que cada situación genera formas discursivas que le son propias, y como decía Belén, este autor, allá lejos y hace tiempo, plantea que hay algunos elementos que son constantes, que me hace decir, bueno, esto es una nota periodística y no es una receta de cocina, ¿sí? Y uno de esos elementos es la temática, la estructuración y el estilo. Y el estilo siempre tiene que ver con esas particularidades, ¿sí? El estilo, incluso el tema viene del estilete, ¿no? Es decir, era la impronta que daba el escultor en la madera, ¿no? Eso era lo que generaba esa forma de ordenar, en nuestro caso, lo lingüístico, ¿sí? Van a ver que este discurso de la información tiene características que le son propias, estas que decíamos, ¿no? No sé, el uso de la tercera persona, emisiones que son en general afirmativas, ¿sí?
determinada manera de presentación de los hechos, etcétera. Todo eso tiene que ver con el estilo. Bien. ¿Se Profe, entendió, una Mora, un consulta. poquito más? Lo que les quería, ahora esto que era más general, era ver si era presente o pasado, en las noticias que estoy analizando, está hablando sobre la reforma, que por ahí es un hecho presente del año en el que surgió la nota, pero por ahí dice, el día de ayer la policía reprimió, entonces ahí no, hay ¿qué tomo? ¿Como que es presente porque es del mismo año o como que es pasado porque está hablando de ayer? Bueno, ahí Mira, Ah, perdón, Ale. No, que generalmente el discurso de la información tiene la particularidad de anclarse en el presente, en la situación de enunciación. Y lo que van a aparecer, no quiero complejizarlo demasiado, pero son algunas secuencias narrativas donde del pasado va al presente, inclusive puede ir al futuro. Pero en realidad vos lo que tenés que hacer es leer toda la nota y ver qué es lo que predomina, si el pasado, el presente. Estos son como tips más metodológicos, pero que por ahí te ayudan a poder pensar eso, ¿sí? Siempre pasa, ¿no? Que hay un tiempo verbal que es el que va a predominar, que es propio inclusive del discurso de la información, que esto lo vamos a ver cuando revisemos teoría de la enunciación, que está bueno que ustedes lo sepan, que a partir de la unidad 3 vamos a revisar estas cuestiones. Pueden identificar, bueno, cuál predomina, teniendo en cuenta de que siempre va a haber secuencias donde en esas secuencias puede aparecer el pasado, el futuro, ¿sí? bien. No sé si te confundí más, Mora, o te ayudé. No, está bien, sí, porque como que va mezclando, pero sí, en Claro, realidad sí, predomina el presente porque es toda la noticia sobre la ley del día exactamente. anterior, entonces como... Y eso es propio del discurso de la información. Está bueno que puedan identificarlo, ¿no? Excepto, bueno, por ahí hay géneros muy particulares como la crónica periodística que por ahí suelen predominar el pasado en algunos casos, pero siempre está anclado en el momento de la enunciación. Profe, Lucía. eso que decían, por ejemplo, no en relación al estilo, de dar cuenta de las generalidades, Belén decía, por ejemplo, pensarnos, bueno, si es una construcción discursiva planificada, espontánea, eso tiene que ver con cuando Bakhtin habla de esa clasificación de géneros primarios y secundarios, donde Sí, también, claro. Es decir, porque él plantea que hay géneros que son más sencillos, cotidianos, inmediatos, y hay otros géneros que son más elaborados, ¿sí? Que podríamos mantener esa distinción, ¿no? Es decir, géneros que parece que no necesitan una producción especial, ¿sí? Y otros mucho más elaborados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a no sé, un examen, ¿sí? Es un género absolutamente elaborado. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar determinada manera de construcción, determinada manera de introducir la voz del otro, tengo que cuidar también el tipo de registro que tengo en relación a lo que digo, es decir, que hay toda una serie de elementos que vamos a tener en cuenta en ese tipo de producción, ¿sí? ¿Se entiende esto, Lucía? Bien. Eso que estaban hablando, era otra duda también que yo tenía que dicen también en la pregunta 5, identificar la extensión o la complejidad de las oraciones. ¿Eso sería lo que estaban hablando recién? Sí, yo no me acuerdo exactamente lo que dice el texto, pero sí, seguramente tiene que ver con este grado de complejidad en el uso del lenguaje que tenga cada pieza discursiva, ¿no? Es decir, nosotros lo que trabajamos son piezas discursivas que tienen características formales, estructurales, temáticas, que hacen que yo pueda asociarlas de alguna manera, ¿sí?
Por eso me doy cuenta que eso corresponde a un determinado género discursivo, ¿sí? Y pienso, porque yo daba uno, qué sé yo, cuando le decía, voy a contar algo así, como para ver si se entiende esto un poquito mejor. Nada, si la maestra jardinera pone papitos en la nota a los padres, ¿qué pasa? ¿Estaría de acuerdo a qué? ¿Qué sería eso? Una comunicación dentro de, del cuaderno de comunicaciones, etcétera. Ahora, si a los padres de los chicos la maestra le dice papitos, ¿qué pasa? Es como informal. Y es más informal y hasta podría ser, no sé, fuera de lugar, ¿se entiende? ¿Qué es lo que varió? Es esto que decíamos al principio, ¿no? Cada situación comunicativa tiene formas discursivas que le son propias, ¿sí? Y esas formas discursivas tienen ciertas estabilidades, que son las que nosotros conocemos y por eso las identificamos, ¿sí? Por eso ahora, bueno, no voy a seguir hablando porque si no empiezo a hablar de cosas. ¿Se entiende esto, Mora, un poquito más? Y además las conocemos, nosotros sabemos esto, sabemos comportarnos lingüísticamente, ¿sí? Sabemos qué tipo de género discursivo es propio de esta situación, ¿sí? Entonces sabemos, por ejemplo, que en esto que es una clase de consultas, vamos a traer consultas que son propias del desarrollo de la materia, ¿sí? Y no otro tipo de consultas. ¿Por qué no? Porque esta situación de enunciación, esta situación comunicativa, esta forma de organización, ¿sí? Prevé determinado tipo de discurso, que es absolutamente atado a esa situación, ¿sí? Claro, sí. Entonces, porque también preguntaba por la formalidad y la informalidad de la... Claro, entonces Claro. va a tener distintos grados de formalidad. Vos fíjate, tal vez en esa comunicación de la maestra jardinera es aceptable que en una comunicación de la maestra a los padres lo llame como papitos o mamita. Fuera de ese espacio, esa misma comunicación no adquiere ese mismo valor. ¿Por qué? Porque cambió el lugar de la acción social, esto que decía Bakhtin en el texto, ¿sí? ¿Se entiende un Claro, poquito más? sí. Vamos. Sí, entonces la formalidad, la informalidad o la complejidad tienen que ver con lo que es propio, en este caso, por ejemplo, lo periodístico. Y Exactamente. si dijera, por ejemplo, use algo como una metáfora o por ahí alguna palabra que, no sé, no sea tan formal, pero sea como así, como una metáfora, no le quita formalidad, no lo transforma en informal, porque sigue No, entendiéndose que es una noticia. Ahí está. exactamente. Bien. Está bueno esto que planteas, Mora, porque muchas veces se confunde, ¿no? Piensan que porque aparece una palabra, eso se llaman interrupciones que después lo vamos a ver también, interferencias léxicas en todo caso, pero no por eso quita la formalidad y la complejidad de una nota periodística, ¿sí? Aún en las famosas notas de color, ¿sí? Que suelen aparecer también en el discurso de la información, pero no le quita el grado de formalidad. Claro, porque por lo general en los titulares, por eso que estuve leyendo, siempre ponen como algo más, como más llamativo, por decirlo de alguna manera, alguna palabra así, como, no sé, como refiriéndose a algún grupo social o lo que sea, pero después siempre siguen manteniendo la lógica periodística. Claro, y ahí es interesante porque ahí estás hablando del estilo, Mora. Fíjate que no es lo mismo Crónica que La Nación, ¿sí? No sé, no es lo mismo una placa de Crónica que un titular de La Nación, ¿no? Entonces, aún manteniendo grados de formalidad y de complejidad ambos,
¿sí? La Nación y Crónica, sus estilos van a ser diferentes, porque va dirigido a públicos, a lectores diferentes. Entonces, lo que se quiere es generar cierto impacto, por ejemplo, en el caso de Crónica, ¿no? Inclusive el color de las letras, ¿no? En rojo, que suele aparecer, aún en la prensa gráfica. Página 12, Página 12 inclusive marcó todo un estilo en el periodismo. Que yo iba a decir que eso también se nota un montón en los textos que estuvieron dando hasta ahora. Por ejemplo, en el caso del texto de Santander, yo noté por lo menos que la lectura era súper rigurosa y más formal, digamos, y que en el texto de Parrett quizás había como más, no me acuerdo bien cómo lo dijiste, pero como interrupciones puede ser. Terminológica. Claro, viste que no sé, en un momento decía algo del suicidio del investigador, una cosa así, y de la naturaleza autodestructiva, y no sé, y a mí me pareció ahí medio que se puso medio nichiana la cosa, pero digamos, como mucho más relajado que otros textos en ese sentido. Bueno, ahí lo interesante para ver son las condiciones de producción. ¿Por qué? Porque el texto de Parrett se desprende de una conferencia. Es una conferencia que él da en la UBA, ¿sí? En el 84, en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo que se hace es desgrabar esa conferencia, sí, y se la publica. Entonces, eso se nota un montón cuando claro, es un ensayo, cuando es parte de un libro académico, cuando es un libro así del autor, ¿viste? Eso se renota. Qué bueno que lo pudiste observar, eso está muy bien. Buenísimo, sí, tal cual. En cambio el otro es un paper, ¿sí? Por eso tiene la rigurosidad, el de Santander, ¿no? La rigurosidad de un tipo de texto particular como es el discurso científico, ¿no? Que tiene que tener, que es muy riguroso en cuanto a las condiciones de producción y de elaboración, ¿sí? Sí, totalmente. Y en el caso, ponerle de Chomsky, cuando uno lee así algo de Chomsky es súper inaccesible, súper complicado y un poco incluso oscura la lectura, pero cuando vos ves una conferencia o cuando ves las entrevistas y todo eso, nada que ver, es muchísimo más accesible toda Mucho la más teoría. accesible, claro, tal cual. Ocurre eso, generalmente. Bien, abrimos entonces el espacio para todas las preguntas que se les ocurran. ¿Zaida? Profe, sí, quería preguntar en cuanto a la estructura, ¿qué podríamos identificar? En cuanto a la estructura. A la estructura, sí que está el estilo, la estructura y qué elementos podríamos identificar ahí. Bien. Para después aplicarlo. Por ejemplo, la fecha, los elementos de titulación, las imágenes, la extensión. No sé, si es una entrevista, seguramente dentro de esa estructura vas a encontrar formas dialogales. Claro, tiene que ver con el armado de esa, de esa pieza discursiva, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos propios de esa pieza discursiva, ¿no? Generalmente en el discurso de la información hay elementos que son así como obligatorios, ¿no? El titular, la bajada, el epígrafe, esto que decía Belén, el tipo de texto del cual se trata, ¿sí? Todos esos elementos hacen a esta manera de composición, ¿sí? Tiene que ver con por ahí ustedes no tienen por qué saberlo, pero los elementos de titulación en el campo periodístico se llaman volanta, ¿sí? Título y bajada. La volanta suele ser, es como una palabra, un modo de etiqueta, digamos, que suele como sintetizar el tema, ¿sí? Después tenemos el título, que se suele destacar porque es más grande y algunas veces tiene otro color y demás, y la bajada, que comenta, ¿no? De manera breve de qué va a tratar el artículo, ¿sí? Después viene inclusive pueden dentro de la estructura ver si la nota está firmada o no, ¿sí? Sí, todos los rasgos que tienen que ver con esto de la composición, ¿no? Sí. Y eso que estaban diciendo, la bajada, el epígrafe y todo eso, si lo identificamos cuando a la hora de analizar en el trabajo práctico tenemos que poner, por ejemplo, no sé, bajada y poner qué dice, o solamente podemos decir, identificamos que hay bajada, extensión, epígrafe y todos los elementos y que por eso podemos notar que es una noticia, o hay que poner qué es el título, qué es la noticia. Siempre está
está bueno referenciar con ejemplos concretos del corpus de análisis de ustedes, ¿sí? De esas notas que están analizando. Ok. Inclusive, digamos, pueden transcribirlo y aquel que se anima puede inclusive hacer como una especie de captura de pantalla y recortarlo y ponerlo en el trabajo, que por ahí es más fácil. Hoy que disponemos de estas herramientas, quizás alguien, si ustedes por ahí tienen, digamos, pueden usarlo también, ¿no? Se puede hacer ese recorte. O lo transcriben. Pero siempre está bueno referenciar con ejemplos concretos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, algo que quieran Yo quería preguntar. consultar? Luciana, hola, Hola. buen día. Buen día. Con respecto a lo que explicó recién en la composición de una nota periodística, no me llego a dar cuenta la diferencia. ¿La bajada es la nota en sí? La diferencia entre el volante y la bajada y la nota. Estoy pensando, visualizando en mi mente una nota de un diario. El título, siempre hay como una introducción en una letra un poco más grande que la nota. Y abajo vas a encontrar un texto más cortito. Eso es lo que se llama bajada. Bien. Gracias. Profe, disculpe. Y después está la nota. Claro, el Exactamente. cuerpo central de la nota, sí. Gracias. De nada. Profe, disculpe, Julieta, quería sí. justo... Sí, ¿qué tal? Buen día. Quería agregar Buen día. justo una pregunta a la de la compañera, si era lo mismo bajada que copete o hay alguna diferencia. No, hay diferencias formales, pero en verdad yo no creo que necesitemos esos datos, o sí, Bel, para el trabajo. ¿Cómo, perdón? Me Entre perdí, bajada estaba y con... copete, pero hay diferencias formales, pero no creo que sea necesario. No, nosotros se lo punto, ¿no? comentamos para que ustedes Claro, puedan en verdad eso tiene que diferenciar ver esos para, elementos. claro, es decir, Sí, ese tipo está de bien. situaciones, ¿no? Es decir, acá lo que nos tiene que quedar claro en relación a este tema del género, tiene que ver esto, ¿no? Algo que lo decimos a nivel teórico, pero que es interesantísimo. Esto, cada situación social está acompañada de formas discursivas que le son propias. Y nosotros, como hablantes, reconocemos esas formas discursivas en relación a esas situaciones. Eso es genial, es fantástico. Cuando lo empezamos a pensar, ¿por qué es fantástico? Porque nos permite tener un repertorio genérico muy amplio, tan amplio como formas, como distintas maneras situacionales, ¿sí? Y forma parte de nuestro conocimiento del lenguaje. Eso es lo asombroso. Nosotros, insisto, yo decía hace un ratito, sabemos comportarnos lingüísticamente. ¿Qué significa eso que sabemos comportarnos lingüísticamente? Que frente a una situación determinada sabemos de qué hablar, ¿sí? La temática, cómo organizar esa temática, ¿sí? que tendría que ver con esta forma de estructuración, etcétera, etcétera, y el estilo, es decir, las variedades propias que utilizamos en esas formaciones, ¿sí? Y eso forma parte de nuestro saber, ¿sí? Tal es así, e insisto, esta es una clase de consulta de la materia lingüística, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no me preguntan cuándo va a terminar la pandemia? O no nos preguntan eso. Y sería una gran consulta que todos tenemos. ¿Por qué les parece que no? O qué sé yo, profe, yo tengo una pregunta. No es el A ver, ¿qué ámbito. pasaría si yo digo, cualquiera de ustedes, ¿sí? Dice, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se termina esta pandemia? Y podríamos decir, de miércoles, que no tiene hartos y qué sé yo cuánta, en terapia. Bien, ¿es una consulta que todos tenemos? O por lo menos, qué sé yo, la problematizamos. ¿Y por qué no hacemos como cuando les decimos, ¿cuáles son las consultas que tienen? ¿Por qué no preguntan eso? Les tiro estos ejemplos locos para que pensemos, ¿por qué no?
Porque nos adecuamos al contexto. Ahí está. Y adecuarte al contexto implica que estas son clases de consulta, y seguí un poquito describiendo. ¿Por qué vos sabés qué preguntar? ¿Por qué preguntar Bakhtin y no preguntar la última conferencia de Freud? A ver. Es otro el ámbito. Sí. Porque sabés también de qué se trata, o sea, donde vos estás inmerso. Donde vos estás inmerso y un poquito Porque más. es específico, profe. Porque esta es la clase de consulta de una materia que se llama lingüística general, que tiene tales y cuales temas, ¿sí? Todo eso forma parte de nuestro conocimiento de, bueno, cuál es la temática que yo voy a trabajar en esta consulta y no otra. ¿Se entiende? Esto que parece tan natural no es absolutamente natural. Tiene que ver con todo este conocimiento que nosotros tenemos acerca de nuestra propia lengua, ¿sí? Y eso es lo interesante. Por eso nosotros distinguimos que esas notas que tenemos forman parte de un discurso particular, como es el discurso de la información, que tiene tales y cuales características, que son las que estamos tratando de pensar. ¿Se entiende esto un poquito más? Sí, profesora, es como que tiene una, tiene una función la clase también, un fin. Claro. Claro, tal cual. Y tiene una estructura, ¿no? Es decir, y tiene una manera en que yo me dirijo a ustedes, lo mismo que Belén y que ustedes se dirigen a mí, ¿no? Sí, Estos también. guachos no saben nada. ¿Y ahí qué pasa? Es cierto, nada, mentira. No, pero ¿qué pasa con esa expresión? Es nos informal. sentiríamos medio ofendidos. Ahí está, se sentirían ¿por qué? Porque no es un contexto donde ese tipo de expresiones se Bueno, digan. lo que Hay una estamos viendo es que la connotación súper noción de peyorativa. contexto es bastante compleja, ¿no? Está fuera de lugar, e iríamos un poquito más, esto que explicamos hace un ratito, no forma parte del estilo de esta interacción. Además, me parece, profesora, que esperaríamos capaz que nuestros, digo yo, ¿no? Un poco una opinión, que nuestros docentes intenten como, ¿cómo se dice? Motivarnos de alguna manera y no decir, Claro, no sé, bueno, por supuesto. qué tontos que Pero son o vos algo así. fijate cómo el estilo, que es esa selección que yo hago del léxico, de vocabulario, tiene que ver con un género discursivo en particular, ¿se entiende? Y esto casi como que lo hago, a ver, como que uno no lo concientiza, pero sin embargo lo producís de esa manera. ¿Se entiende esto? Claro, está como automatizado, ¿no? Como Sí, que... no sé si como que vos conocés, ahí está, forma parte de nuestro conocimiento lingüístico. Esto que decíamos, es saber comportarnos lingüísticamente, ¿sí? Inclusive quiero sumar una cuestión, un poco lo que mencionaba Lucas, respecto de la estructura, ¿no? Y para pensar eso que dice Bakhtin de la relativa estabilidad, fíjense cómo hoy una clase respecto de la estructura cambió, ¿no? Fíjense cómo nos estamos en la virtualidad, ¿no? Encontrando por Zoom, etcétera, donde uno, ¿no? Por eso nos cuesta tanto a veces las clases virtuales, porque uno en su estructura, ¿qué tiene? La clase presencial, con los bancos, que íbamos, que tomábamos apunte, que el PPT, que escribía en el pizarrón, ¿se entiende? Fíjense cómo esa estructura se modificó, ¿no? Entre otras cosas, perdón, está mi hija en sus palabras, entonces Grande, es un Emma. cambio, ¿sí? De hecho, ¿no? Está mi hija acá hablando, entonces es todo un cambio que forma parte de esta modificación respecto de las clases virtuales. Y eso forma parte de la estructura y habla de lo inestable de los géneros que muchas veces tienen que cambiar por algunos motivos, ¿sí? Absolutamente, ¿no? Nos costó mucha discusión interna nombrar como clase a estos encuentros por estas cuestiones genéricas, ¿no? Que tienen que ver. Lo interesante en este tipo de propuestas
es que nosotros lo que hacemos de alguna manera es desnaturalizar esas formas que nos parece que son así, que son así para siempre. Sin embargo, lo que hacemos es como poner hago así, ¿no? En distancia el lenguaje y observarlo y analizarlo a partir de determinados conceptos. Uno es el de género. Bien, ¿vamos? Buenísimo. Sí, A profe, ver, se entiende. ¿cómo? En cuanto al estilo, o sea, por ejemplo, la estructura habla, como decía Belén recién, una estabilidad, ¿no? Muestra como el hecho de diferenciar, por ejemplo, una nota periodística, una receta, pero en el estilo, cuando Bakhtin dice que, o sea, digamos que hay cierta, ¿no? Individualidad de quien escribe ese texto o quien elabora el discurso, ahí estaría, dentro del estilo formaría parte el sentido que se le hace al discurso, o sea, digamos, de parte de quien lo escribe o quien lo dice. Todos estos elementos están anudados al sentido, ¿sí? Es decir, el sentido tiene que ver con, está como dando vueltas en todos estos elementos que conforman un género discursivo, ¿sí? Vos fíjate, cuando yo hice ese ejemplo así medio disruptivo, eso genera sentido, ¿sí? Genera, por lo menos, no sé, en el que está quizás distraído, ¿a qué está diciendo esta mujer? Nos está diciendo, que les dije, guachos, chabones, o no sé qué, como forma de tratamiento que no sería el habitual, el propio de una situación de clase, ¿sí? Y eso genera sentido. Cada uno de estos elementos tiene que ver con estas producciones de sentido, ¿no? En última instancia es lo que estamos tratando de pensar y de estudiar a lo largo de todo el curso. ¿Bien? Hola, profe, Listo, ¿puedo hacer bien. una pregunta? Sí. ¿Quién está hablando? ¿Sofía? Sí. Bien. Cuando Hola. hablamos de los grados de formalidad, ¿siempre van a estar determinados por el entorno y el espacio? Por ejemplo, cuando Bakhtin que plantea lo del vínculo entre los usos lingüísticos y lo de la vida social. Es lo que, por ejemplo, comparábamos con lo de los temas de los comunicados en los diarios y cómo se enunciaban ese tipo de cosas. Sí, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Y que además también van cambiando esos grados de formalidad, ¿sí? No sé, pensemos en los tratamientos entre docente y alumno y cómo eso ha ido cambiando en los distintos momentos. Y eso tiene que ver con el estilo, ¿sí? Hoy sería casi como impensado, no sé, determinadas maneras de tratar al otro, ¿sí? Profe, me tengo que Perfecto, retirar. gracias. Buenísimo, Olga, de nada. bueno, claro, para eso de eso se trata, ¿no? Es decir, estas clases, si todo nos va bien, están siendo grabadas. Miro, chequeo, porque a veces tenemos, es decir, todos hemos aprendido un montón de cuestiones en este último tiempo, ¿no? Así que bueno, Olga, si no hay ningún problema. Si todo nos va bien, esto lo vamos a subir en breve en la plataforma. Bien. Yo, perdónale, también tengo que retirarme. Les agradezco por, bueno, unas cuestiones domésticas. Les agradezco la participación y está bueno que podamos interactuar de este modo. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo Buenísimo, lunes. saludos a Eva. Chao, Adiós, Ale. profe. Gracias. Nos Adiós. vemos. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias. Profe, ¿puedo hacer una pregunta más? Por supuesto, a eso se trata, para esto es este espacio. Dale, Mora. También de la pregunta 5, que parece que me costó un montón, que decía cómo hay que identificar la presencia libre o controlada del lenguaje subjetivo en la noticia del corpus. Y también yo no sé qué sería la presencia libre o controlada del lenguaje subjetivo y tampoco cómo identificarla porque no sé lo que es. Claro, Y- en verdad, parte de lo que nosotros estamos tratando de pensar es cómo cuando yo hablo,
lo que digo está marcado de alguna manera subjetivamente, ¿sí? Y esas marcas subjetivas tienen que ver con la utilización o no de determinadas palabras, formas de organizar la expresión, etc. Hay fragmentos discursivos que están más marcados subjetivamente y otros que van a estar menos marcados subjetivamente, ¿sí? Se supone que el discurso de la información tradicionalmente tiene que ser un discurso de tipo objetivo, impoluto, que no dé cuenta del posicionamiento de determinada autor, etcétera, pero lo que vamos a ir viendo a medida que avanzamos sobre la propuesta es que el discurso de la información está absolutamente marcado, ¿sí? Absolutamente, como decías, ahí tiene marcas de subjetividad, no sé cómo decía Mora ahí en el texto. Presencia libre o controlada. Claro, tiene Libre una sería- presencia, claro, absolutamente marcada, ¿no? De ese sujeto enunciador. Así que bueno, de eso se trata lo que vamos a trabajar, incluso esto lo vamos a profundizar cuando veamos específicamente teoría de la enunciación, porque la teoría de la enunciación parte precisamente de pensar que todo enunciado está marcado por el sujeto enunciador, ¿sí? Es decir, todo lo que yo digo tiene marcas, huellas, pistas de quién es ese sujeto enunciador, ¿sí? Bien. Eso sería, perdón, eso sería como apreciaciones personales solapadas que hay en... Hay veces una que son solapadas y otras veces que no son tan solapadas, ¿no? Es decir, que tienen que ver con la postura editorial, con el posicionamiento que tiene ese medio, con construir determinados sentidos, ¿sí? En relación a un hecho que está ocurriendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que vamos a ver también, que tiene que ver en función de esto que estamos pensando, es cómo ese discurso de la información también intercepta nuestra propia subjetividad, ¿no? Es decir, porque gran parte de lo que nosotros conocemos del mundo lo conocemos a partir de estos relatos, ¿sí? Y diría yo, en cuarentena esto se ha potenciado. Es decir, el conocimiento del mundo está absolutamente mediatizado, por eso es muy interesante revisar cómo impacta en nuestra propia subjetividad ese discurso mediático, ¿no? Es decir, cómo ese discurso en algún momento nos hace, no sé, ya sea adherir, tener miedo, tener desconfianza, asustarnos, temer, etcétera, etcétera, frente a eso que se está diciendo, ¿sí? Y puede ser que el que busque información, por ejemplo, cuando buscan leer la columna de cierto periodista, está buscando justamente leer con una subjetividad que ya sabe que va a tener esa columna. Y eso tiene que ver también con las elecciones que uno hace de esos medios, ¿no? Nosotros sabemos que determinados medios tienen de alguna manera determinada tendencia, mientras que otros tienen otras, y que en algún momento es esto que vos decís, ¿no? Tiene determinado tipo de posicionamiento, vamos a decir, ¿sí? Y eso, esperen, porque acá es lo interesante. Esas marcas son marcas lingüísticas, son marcas desde el lenguaje, por eso es interesante pensar el lenguaje en distintos géneros discursivos y en el discurso de la información en particular. Nada, de eso se va a tratar nuestra materia, porque vamos a ver cómo en cada uno de estos corpus se está trabajando sobre una problemática, sobre un problema social, ¿no? Y el discurso de la información es una de las tantas maneras de nombrar esa problemática social, ¿sí? ¿Se entiende esto?
Sí, entonces la subjetividad libre sería la que está como que se puede ver un posicionamiento, y la controlada sería la que se piensa que es objetiva. Ahí está, ¿no? Es decir, siempre más que objetiva nosotros hablamos de diferentes grados de subjetividad, ¿sí? Es decir, porque partimos que toda emisión lingüística siempre es subjetiva, pero esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos enunciación, que es el próximo tema que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, cuando, si bien o sea, nada es objetivo al 100%, podemos decir que hay noticias que tienen un el mayor lenguaje o un subjetivo. menor grado. Yo más que subjetivo o objetivo diría un mayor o un menor grado de subjetividad, ¿sí? Profe, yo tenía una consulta sobre enunciación, pero lo vamos a ver después. Era sobre el contexto, que no entendí bien qué era. Sí, enunciaciones todavía no lo pusimos como tema a pensar, pero así te adelanto, que el contexto es lo inmediatamente al lado del texto, ¿sí? Tiene que ver con ese lugar de lo inmediato del texto, ¿sí? Ok, gracias. Bien. De los textos de ¿alguna otra pregunta, duda? Profe, yo sí tengo dudas sobre el estructuralismo, o sea, diferencias entre el estructuralismo, generativismo y funcionalismo, porque me confundía un poco distinguir si el objeto de estudio de la unidad de análisis. Y quería consultarte sobre eso. Por ejemplo, en el estructuralismo, el objeto de estudio de la lingüística sería la lengua. Y eso me vas corrigiendo, pero yo para decirte, no sé, porque me costó distinguirlo. El lenguaje sería en el generativismo, un lenguaje más gramatical, y en el funcionalismo, el lenguaje en uso. Bueno, Y después, espera, vamos a ordenar un poquito la exposición. Pasamos entonces, dejamos géneros discursivos, que es lo que estuvimos trabajando hasta este momento, y pasamos a uno de los temas del teórico que tiene que ver con diferenciar distintos paradigmas en los estudios del lenguaje, ¿sí? Tomamos la noción de paradigma de Kuhn, ¿sí? Que es un epistemólogo que dice que en verdad un paradigma es un modelo de descripción y de explicación de determinados fenómenos. En nuestro caso serían fenómenos lingüísticos, ¿sí? Y cómo esos paradigmas en cada momento tienen vigencia y validez, ¿sí? En los estudios del lenguaje podemos distinguir varios paradigmas, pero los que nosotros ponemos a cotejar básicamente son 3 paradigmas. Uno que tiene que ver con el estructuralismo, cuyo mayor exponente es Ferdinand de Saussure, ¿sí? Que escribe un libro que es un clásico en los estudios del lenguaje, que es el curso de lingüística general, ¿sí? Donde ahí, si bien él nunca habla de estructuralismo, da cuenta de lo que con posterioridad se va a denominar estructuralismo. La otra corriente de estudios del lenguaje que nosotros estudiamos tiene que ver con lo que en la literatura se llama generativismo. Su exponente máximo es Noam Chomsky, es un autor contemporáneo. Creo que algunos de los videos que tenemos son incluso de ahora, de la pandemia, ¿no? Que está con barba, como nos pasó a todos, vieron que nos creció el pelo, la barba, etc. Chomsky está hablando acerca de la pandemia, ¿sí? Es decir, es un pensador contemporáneo, uno de los más importantes lingüistas, ¿sí? Y alrededor de los años 50 comienza a elaborar esta teoría que se llama gramática generativa, ¿sí? Que en verdad el autor Chomsky, su objeto de estudio es el conocimiento que el hablante tiene acerca de su propia lengua. Mientras que para el estructuralismo el objeto de estudio es la lengua entendida como
sistema, ¿sí? Para el generativismo, el objeto de estudio tiene que ver con el conocimiento que el hablante tiene acerca de su propia lengua. En otras palabras, ¿qué es esto del conocimiento? ¿Qué es lo que sabe un hablante cuando utiliza una lengua determinada? Hasta ahí estamos, entonces tenemos estructuralismo, Saussure, generativismo, Chomsky, y funcionalismo, un autor que se llama Mac Halliday, que en verdad también es un autor contemporáneo que falleció no hace mucho tiempo, y que en verdad lo enrolamos dentro de lo que podemos denominar el funcionalismo, ¿sí? El funcionalismo parte de pensar precisamente esto que señalaba una de las compañeras, que tiene que ver con el lenguaje en uso, ¿sí? Y básicamente, ¿cuáles son las funciones que cumple el uso del lenguaje? ¿Sí? Parte de considerar básicamente que el lenguaje es una semiótica social, es decir, que el lenguaje es lo que permite o me permite dar cuenta de los sentidos que se construyen socialmente, ¿sí? Y precisamente entonces su objeto de estudio va a ser dar cuenta de esas funciones del lenguaje, es decir, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Cuáles son, para qué utilizo el lenguaje? ¿No? Y el lenguaje, dice este autor, los voy a utilizar para realizar determinadas acciones, situaciones, etc. ¿Se entiende esto? Lucía, me parece que era la que estaba preguntando, ¿no? Sí, sí, profe, ahí se entiende. Y en relación a la unidad de análisis, Bueno, cada una de estas paradigmas van a tener diferentes unidades de análisis, ¿sí? En el caso de, del estructuralismo, la unidad de análisis va a ser el signo lingüístico. Incluso es Saussure el que plantea que precisamente esta lengua, este objeto de estudio como es la lengua, está conformada por signos lingüísticos, ¿sí? Es decir, que el signo lingüístico es la unidad mínima de observación del lingüista, ¿sí? Y acá nos detenemos un cachitito nada más. ¿Qué es un signo lingüístico para Saussure? Básicamente un signo lingüístico es la unión entre un significado y un significante, ¿sí? Que esta idea de signo es muy importante y va a tener consecuencias importantísimas, ¿sí? Tanto en el campo de la lingüística como en otros campos disciplinares, incluso en el campo sí, ¿no? Es decir, esta idea de el signo como una entidad mental, ¿sí? La unión del significado y el significante. Hasta ahí estamos en unidad de análisis para el estructuralismo. En el caso del generativismo, la unidad de análisis van a ser las expresiones lingüísticas, ¿sí? Que tienen que ver con ese conocimiento que el hablante tiene acerca de su lengua, ¿sí? Lo que le va a interesar al estructuralismo, al generativismo, es dar cuenta de, bueno, ¿cuáles son esas expresiones estructuradas? ¿Qué características tienen estas expresiones estructuradas? ¿Sí? Y en el caso del funcionalismo, ¿cuál va a ser la unidad de análisis? Algo por encima de la oración, es decir, va a ser lo que nosotros conocemos como texto, ¿sí? Esas van a ser sus unidades de análisis. ¿Se entiende esto, Lucía? sí, profe, o sea que tanto el estructuralismo como el generativismo se quedan más en la oración Te quedan y el muy funcionalismo bien, va más allá de la sí, oración. claro, ahí está. Esa sería una diferencia, porque después vamos a ver que hay diferencias entre 2 y 1, es decir, hay distintos
recortes que yo puedo hacer, ¿sí? Pero incluso acá tendríamos que también retomar el texto de Parrett. Fíjense que aquellas teorías que Parrett las ubica dentro de la función representativa tienen que ver con el estructuralismo, ¿sí? Y con el generativismo. ¿Por qué? Porque en verdad el estudio del lenguaje se concentra en esta idea de lengua, ¿sí? En cambio, a partir del funcionalismo entra en juego un elemento que estas teorías anteriores no tenían en cuenta, como es lo contextual. Y acá vamos a hacer algunas distinciones, porque lo contextual también es complejo. ¿Qué es el contexto? ¿No? Es un concepto bastante complejo como para tenerlo en cuenta. Vieron como que es casi paraguas, no todo por el contexto, pero ¿qué es el contexto? Vamos a ver que para poderlo pensarlo tenemos que también analizar y estudiar, ¿sí? Pablo. Hola Pablo, te Hola, ¿qué veo por tal? ahí. Ahí estamos, vamos y venimos, entre temas de teóricos y temas de prácticos. Ah, bueno. Hasta hace un ratito estuvimos hablando, te cuento que estuvimos hablando de los géneros discursivos. Así que Bueno, ahora pasamos a teorías lingüísticas. Bueno, les presento para aquellos y aquellas estudiantes que no lo conocen, Pablo Pieri es el JTP de la cátedra, ¿sí? Que bueno, también nos va a ayudar en la respuesta a las distintas preguntas que ustedes vayan formulando. Profe, hola. Hola. Una pregunta de esto del funcionalismo, que decía la corriente de pensamiento en la que se inscribe, bueno, el estructuralismo era el positivismo, el generativismo era la ciencia cognitiva y el funcionalismo, ¿cuál sería? Y tiene que ver también con lo que en líneas muy generales se llama lenguaje en uso, ¿sí? Que tiene que ver qué es lo que ocurre cuando efectivamente utilizo el lenguaje, a diferencia de esas otras teorías que trabajan al sistema de manera más inmanente. ¿Qué significa inmanente? Pensar el sistema independientemente de los lugares de uso, ¿sí? O de las situaciones de uso. Bien. ¿Estamos, Mora? Sí, gracias. Buenísimo. Seguimos escuchando dudas, consultas. Sí, yo en relación a esto mismo, con respecto a la metodología, me había, o sea, por ejemplo, en el estructuralismo era una metodología diacrónica, creo que sí, y en el generativismo, por ejemplo, no, me costó como identificarla. No, ahí tenés algún error en eso que estás diciendo, porque básicamente el estructuralismo tiene una metodología de tipo sincrónica, ¿no? Es decir, Sí. ahí está. Es decir, una metodología que tiene que ver con dar cuenta del fenómeno en un momento determinado, ¿sí? A eso se llama un estudio de tipo sincrónico, ¿sí? Que se diferencia de estudios anteriores porque básicamente lo que hacían los estudios anteriores tenía que ver con estudiar al lenguaje en una transición temporal o en un paso del tiempo, etc. En el caso de ¿esto se entiende en relación al estructuralismo? Sí, profe. Bien, en el caso de, del generativismo, el tipo de metodología es diferente porque tiene que ver con, en verdad, cuál es el objeto, lo que trata de indagar el generativismo es cuál es el conocimiento que tiene el hablante acerca de su propia lengua, ¿no? Es decir,
que en verdad ahí tiene que ver con procesos inductivos de cómo procede y cómo trabaja el el generativismo. Y en el caso de el funcionalismo, esa metodología tiene que ver con el análisis y comparación de los textos. Recuerdan que decíamos que su objeto está vinculado al a dar cuenta de esos textos, y entonces precisamente la metodología va a estar vinculada a tratar de dar cuenta de cómo, cómo están constituidos esos textos. ¿Sí? Bien, no sé si... Profe, perdón, ¿podrías repetir cuando dijiste la metodología del estructuralismo? ¿Cuál era? Sí, en verdad el estructuralismo parte de un estudio de tipo sincrónico, ¿sí? El estudio de tipo sincrónico tiene que ver con estudiar los fenómenos del lenguaje en un momento determinado, ¿sí? Básicamente es eso. Sí. Profesora, hoy cuando habló del objeto de estudio del Espera un poquitito, que acá tengo una pregunta, profe, me tengo que retirar, de Micaela. Dice, hola, profes, yo tengo una duda sobre la bibliografía para hacer el TP. Son 2 textos nomás, ¿cierto? Pablo. Sí. Hola, Ale, para responder a la compañera, los textos de lectura obligatoria para hacer las actividades del trabajo práctico número 1 están todas enunciadas en la consigna, y son el capítulo de cátedra, el capítulo 1 del libro de cátedra, del Mazo, Cervera y Martínez, el capítulo de Pedro Santander, de la clase 2. En la clase 3, para géneros discursivos, hay el capítulo 2 del libro de cátedra, y nosotros ahí pusimos como referencia y refuerzo para la lectura la recomendación de leer el apartado del módulo teórico práctico de enunciación, que tiene bastante de lo trabajado en la clase, que referencia géneros y los contenidos de las clases 1 y 2, y el PPT de enunciación, que lo que hace es ejemplificar o aportar un poco más a la propuesta de Bakhtin vinculada con los géneros discursivos. Ese es el material de lectura teórica obligatoria para el trabajo práctico número 1, está referenciado en la consigna, y después se trabaja con el corpus ampliado, que es el material sobre el cual vamos a hacer la observación analítica. No sé si se escuchó. Sí, se escuchó lo más bien, Pablo. Perfecto. Ahí para complementar. Nosotros en cada clase en los trabajos prácticos y en los teóricos también, desarrollamos una propuesta sistematizada del contenido que se plantea en cada unidad temática. En los módulos, por ejemplo, el módulo 1 y el módulo 2 de trabajos teóricos, ustedes tienen el desarrollo de esos contenidos y en algún caso algún tipo de síntesis o de sistematización teórica para que ustedes puedan complementar las lecturas. El módulo 3 de trabajos prácticos, que es teórico práctico en verdad, les va a servir para más adelante, a partir de las clases 5 y 6, hasta el final del cuatrimestre en los prácticos y también en el teórico, para articular los contenidos. Entonces, ahora lo que hacemos es darle un apartado de ese módulo teórico práctico para que refuercen los contenidos de la clase de géneros discursivos y sobre todo los puntos vinculados a las clases 1 y 2. Esa sería la estrategia y por eso ese material aparece ahí como material de lectura obligatoria. Bien, abierto Una entonces. consulta. Cuando en la clase de prácticos decía bibliografía referida, ¿y a qué se refiere con bibliografía referida? ¿Sobre la que se nombró? Claro, Claro, tiene que ver con eso. Cuando vos elaborás... bueno, dale, Pablo. No, claro, porque el tema es así. El capítulo de cátedra de géneros discursivos recupera, sistematizando la propuesta de Bakhtin, que es la que usa la cátedra para definir géneros discursivos.
Es un capítulo un poco más cercano en cuanto a la lectura, que profundiza una línea de lectura sobre el tema de los géneros. Pero la definición de géneros discursivos, la clasificación y sobre todo la relación entre oración y enunciado, la recuperamos del texto de Bakhtin. Por eso se enuncia como bibliografía referida, porque es la que van a trabajar de forma obligatoria en teóricos, ¿sí?, cuando aborden esa problemática, y nosotros la usamos refiriéndola como parte de la lectura o del trabajo teórico en la clase. Entonces, la bibliografía referida es la que solamente se enuncia en la clase, pero que no se considera obligatoria, ¿sí? Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta sobre una de las preguntas del trabajo práctico? Sí, sí. Sí, sí, dale. Hay una pregunta, la 2, que dice que pregunta del texto del Santander, para que me fijo bien cómo dice acá la pregunta. Antes de que me preguntes, antes que me hagas la pregunta, te hago una consulta. ¿Vos pudiste leer toda la consigna? Sí. Sí. ¿Se entiende la consigna en general? Sí, pero no sé si la respuesta es con un ejemplo que da él. Dale, a ver, pregunta. Dice, conforme a la propuesta de Santander, ¿qué significa realizar un análisis interpretativo? Él habla del análisis interpretativo en su texto y dice que... Cita ay, Freud. acá. Claro, El y ahí psicoanálisis, él da un dice... ejemplo con el psicoanálisis. Él dice que es lo que Freud hace con el psicoanálisis, que por ejemplo los chistes y las asociaciones libres, como que Freud no se queda con lo que los pacientes le dicen, sino que tiene que interpretar en un trabajo de análisis todo eso. Entonces yo como que la respuesta a esa la hice con el ejemplo, explicando el ejemplo de Freud también, porque como que él no es que dice el análisis interpretativo es y tal cosa, sino que lo esboza con ese ejemplo. Claro, ahí vamos a empezar lo siguiente. Nosotros tenemos que pensar que el carácter interpretativo de la práctica analítica no es solamente opinar sobre el tema, no es comentar el contenido, no es decir lo que yo pienso sobre el tema. Involucra una serie de pasos y formas de relación con el objeto de estudio que complejizan la idea de opinar sobre el tema. Por eso también hay una cuestión de rigurosidad o de vigilancia analítica sobre cómo yo hago los pasos del análisis del discurso. Por eso se propone ese texto, que implica los pasos metodológicos. Una de las cosas que genera un ordenamiento es el tipo de pregunta. ¿Por qué es importante la pregunta? Porque la pregunta tiene que ser la que defina no solamente qué voy a observar, sino a través de qué mecanismo voy a hacer esa observación. Lo que hace Santander es hacer una analogía con lo que hizo Freud con el análisis de los discursos, ¿sí? Con el análisis de esas expresiones de sus pacientes. Por eso es más, hay una referencia ahí a uno de sus discípulos que dice, bueno, se separa de esa lógica y no rastrea sobre la materialidad discursiva, sino va a otro aspecto extraverbal, a todo eso que el cuerpo genera o muestra como indicador. Lo que estamos pensando ahí es que en los dos casos hay una observación. En los dos casos hay una definición y delimitación de qué se va a ponderar como relevante, se construye el objeto de análisis, pero además de eso hay una relevancia en cuanto a cómo una pregunta ordena eso. Por eso si ustedes se fijan, en todos los corpus de análisis de todas las comisiones hay preguntas de análisis, porque esas preguntas son las preguntas motoras, disparadoras, que movilizan y que son las que empiezan a circunscribir, por ejemplo, qué va a observar, a qué le va a prestar atención y cómo considera ese objeto de estudio ese analista. Entonces, por eso es importante. Acá no alcanza solamente con pensar que la pregunta interpretativa tiene que ver con lo que yo opino del tema. Pensemos hasta en el carácter interdisciplinario. Si el carácter interdisciplinario es porque el discurso como materialidad compleja trabaja sobre lo efectivamente enunciado en cierto contexto y hay que delimitar qué tipo de particularidad de eso que voy a tomar de la totalidad del todo considero que es el objeto de estudio, probablemente no alcanza mi campo disciplinar para observar.
Digo, no es el mismo el discurso publicitario que el discurso de la prensa, no es lo mismo el discurso político que el discurso del campo de psicoanálisis. O sea, ¿por qué no es lo mismo? Y porque seguramente haya elementos de la situación de enunciación, de los participantes, del contexto de uso, de las configuraciones genéricas que se disponen. Todo eso hace que mi objeto de estudio precise ordenarse, sistematizarse, estabilizarse para ver por dónde le entro a esto. Y eso muchas veces lo hacen los criterios de los que estamos trabajando. Todo este primer trabajo práctico 1 es lo que haría el procedimiento de recorte del objeto de estudio que haría el analista o el analista. ¿Qué quiere decir? ¿Qué voy a mirar? ¿Por qué esto es un objeto discursivo? ¿Qué significa que sea discursivo? ¿Qué implica una práctica interpretativa? ¿Cuáles son los pasos que hago para hacer que esa práctica interpretativa tenga un desarrollo? Y después un principio de clasificación importante, que son los genios discursivos, que es pensar cómo ciertas piezas discursivas se estabilizan en el tiempo y se dan en ciertas situaciones que son de ámbito de la práctica social discursiva. Esos son todos pasos metodológicos. Son pequeños recortes y ubicaciones que hace el analista para poder situarse, para observar y empezar a pensar cómo lo voy a analizar. Por eso, en esa práctica interpretativa, lo que hace Santander es distinguir y hacer una analogía de lo que hizo Freud con el lenguaje y lo que hicieron uno de sus discípulos cuando consideró lo extraverbal. Por eso, ese ejercicio busca muchas veces rastrear en específico esto. ¿Qué significa preguntarme por el objeto de estudio que estoy analizando? Y ahí viene la pregunta: ¿cómo se construye discursivamente la violencia de género a partir del caso Micaela en el discurso de la información? Yo no voy a analizar el caso Micaela, voy a analizar la construcción discursiva. Esa pregunta ordena la práctica interpretativa. Ordena y recorta qué voy a hacer con eso. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a observar? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, me quedó claro. Bueno. Y la generalidad del ejercicio, lo que estamos buscando es que ustedes hagan en simultáneo lo que tienen que aprender, lo que haría el analista o el analista del discurso. Sabemos que es una tarea difícil, muchas veces genera confusión, pero tiene que ver con eso. Piensen que el esquema de trabajo es similar al que le propondríamos a un tesista o a una tesista. Bueno, yo quiero observar, por ejemplo, la problemática de la violencia de género. ¿Dónde puedo observar ese fenómeno social? En un montón de lugares. Ahora, cuando yo decido observarla discursivamente, tengo que buscar que mi objeto de estudio, mi materialidad, sea de orden discursivo, de orden sígnico. Puede ser de orden más semiótico y trabajar sobre publicidades, afiches, grafitis, o puede ser de orden más lingüístico y de poder trabajar sobre la producción discursiva que se genera en tales ámbitos de la práctica social: jurídico, académico, científico, político, periodístico. Entonces, esa práctica interpretativa precisa tener como conciencia de esos recortes, porque son los que estabilizan y le dan mayor certidumbre y vigilancia a ese ejercicio. Por eso, en cada una de las preguntas van a tener como diferentes niveles de complejidad. Ya en el segundo trabajo práctico, lo que vamos a trabajar en verdad es cómo observar específicamente esos discursos, cómo trabajar y abordarlos in situ sobre un recorte que le vamos a proponer hacer dentro de ese corpus ampliado. Pero en la gran mayoría ustedes van a ver que la problemática social y el fenómeno social que le están apareciendo ahí son abordados por múltiples discursos en múltiples ámbitos de la práctica social y precisan seguramente poder relevarse. Por eso ese corpus ampliado es relevante para analizar desde los genios discursivos. Bien. Profe, yo tengo una duda. Liz, a ver, dale. Como que no logro diferenciar entre fenómeno social y problemática. O sea, es como que no encuentro cuál sería el fenómeno social, como que tengo una idea, pero la confundo con la problemática. En el corpus ampliado. Es de TP. No, ¿cómo dice? ¿Qué te dice así puntualmente? Sí, en la primera pregunta.
en la primera pregunta dice, bueno, pregunta cuál es el fenómeno social que se estudia, que presenta el corpus ampliado. Y en la segunda pregunta me dice qué problemática busca tratar. Sí. Y el fenómeno social vendría a ser, A ver. nosotros ponele, tenemos el caso de la niña M. Yo entendí como que el fenómeno social que aborda es la vulnerabilización de los derechos del niño. Pero cuando me dice qué problemática busca atender, como que tiendo a contestar lo mismo. ¿Hola? Hola, ¿Se cortó, escuchó? Se cortó, sí, No, se cortó un poquito. cortó. Ah, yo pensé que era yo. Estaba, No, no, menos se mal, cortó. casi me mando una. Estaba enojado porque se me cortaba cada rato. A ver, entonces. ¿Vuelvo a repetir? Dale, perdón. Bueno, que yo tengo una, como que no logro diferenciar entre fenómeno social y problemática. A ver. Porque en a nosotros, en mi comisión, la comisión 2, nos tocó el caso de la niña M en nuestro corpus ampliado. Y cuando me pregunta qué problemática busca, qué problemática aborda el trabajo, yo logro responder vulnerabilización de los derechos del niño. A mí me parece que esa es la problemática que aborda, el fenómeno social. Pero cuando me pregunta qué problemática intenta abordar, me sale lo mismo. Como que contesto lo mismo y no logro diferenciar cuál es la problemática y cuál es el fenómeno social. Ok. Ok. A ver. Vamos a repasar recién, como charlamos hace un ratito con la compañera que preguntó, ¿qué es lo que analizas, o sea, qué es lo que se analiza en esa comisión? Vamos a revisar eso. No es un examen oral así que tranquila, dijiste recién que no va a pasar nada. Lo que para mí se analiza es cómo se vulnerabiliza, que no hay políticas públicas que puedan ayudar a los niños en situación de calle, a las personas en situación de calle. ¿Eso es lo que vamos a analizar? ¿O vamos a analizar, en tal caso, cómo se construye discursivamente eso en el discurso de información? Ah, claro, ¿cómo lo transmiten los medios a eso? Claro, porque el tema es el siguiente. Uno puede decir, por ejemplo, hay una problemática social, que es la violencia de género. Lamentablemente, todos sabemos que es una situación estructural, compleja, es una situación que podríamos pensar es una problemática social. O un fenómeno social que se puede analizar, que se puede abordar. Pero el trabajo que estamos haciendo nosotros, no analizamos la violencia de género. En tal caso analizamos cómo se construye la violencia de género o un caso de violencia de género en el discurso de la información. Porque lo que estamos analizando, nuestra problemática es de orden discursivo, no es el fenómeno social en general, porque es más complejo eso. Dentro de ese fenómeno hay diferentes formas de poder abordarlo. Ahí hay una discusión también, y lo incorporo esto, que tiene que ver con lo que plantea la filosofía, en la distinción entre un tema-problema, entre un fenómeno y un problema. Ahí hay algunas discusiones que son interesantes como para poder saldar. Lo más importante es que nosotros no estamos analizando ni el caso M, ni el caso Fernando Páez Sosa, ni el caso de una chica que sufrió ciberbullying, ¿se entiende? Estamos analizando la construcción discursiva. Y ahí empieza a aparecer la necesidad de ver esto que aparece en la pregunta número 2, el tipo de práctica interpretativa que estamos realizando, que es lo que plantea Santander, que tiene que ver con que no estamos analizando ese caso M, estamos analizando la construcción discursiva del caso M, porque en esa construcción discursiva aparece semiotizada
un tipo particular de percepción que tienen los medios sobre la violencia, o sobre un caso que se considera un femicidio. Digo, no es tan lineal ahí. Por eso es importante poder pensar que lo que estamos analizando no está dándose como por sentado, y eso es el fenómeno. No, bueno, el fenómeno puede ser uno, podemos recortarlo, podemos problematizarlo, y la problemática puede ser la que está apareciendo, enunciada en esos medios de comunicación que vamos a analizar. Ahora, cuando yo recorro el corpus ampliado, voy a ver que hay diferentes formas de construir discursivamente esa problemática social. Porque si yo recorriera ese corpus ampliado y me fijo en el discurso científico académico, o en el discurso jurídico, o en el discurso del Estado a través de las campañas, voy a empezar a ver otras formas cínicas de presentar, de abordar el tema. Bien, ¿se entendió? Podemos Sí, me quedó avanzar. claro. Buenísimo, podemos avanzar que esta pregunta es una actividad de los foros. Ay, perdón, me salió en mayúscula. Yo no tengo esta pregunta. Ay, perdón, me salió en la mayúscula. Esa pregunta es de una actividad de los foros. Es de la clase 2, Mora, creo. Ah, bien. Sí, en verdad vamos haciendo como un popurrí de preguntas, ¿no? De teóricos, de prácticos, vamos y venimos, pero bueno, ¿cómo es la vida? Así es la vida. Bueno, a ver, ¿alguna otra duda, pregunta? Creo que sirven estos espacios, ¿no? De consultas para poder evacuar estas dudas así muy puntuales que tuvieron. Está el Sí, espacio sirven, abierto. profe. Sí, Mora, la verdad que sirven un montón. qué bueno, Está todo Carmen. bastante claro. Buenísimo. Está bueno traer para estos espacios también ya las preguntas, ¿no? Es decir, venir con las preguntas y hacer así tipo consultorio. Tengo tales y cuales cosas para pensar, y seguro que van a ir surgiendo a medida que avancemos en el programa. Hay un aporte a la consigna de trabajos prácticos del módulo 1, del trabajo práctico lectorio número 1, es que fíjense que en el bloque de preguntas del punto 1 y del punto 2 hay una pequeña diferencia, porque también está ahí como una pequeña trampa, que es como Santander diferencia el tipo de trabajo por hipótesis o el trabajo con preguntas, la idea de preguntas objetivos, porque también ahí hay una idea de cómo nosotros como cátedra organizamos esa idea de la pregunta, y a partir de la pregunta hay un marco teórico de empezar a trabajar esa forma de abordar los textos. Es algo que también es importante porque más adelante, cuando trabajemos con los materiales, va a empezar a aparecer esta idea de que nosotros no churrasqueamos los textos, que los rompemos todos, sino que vamos rastreando teóricamente, a través de la teoría, la forma de responder a esa pregunta. Es una pequeña... es un pequeño ejercicio dentro de ese trabajo práctico obligatorio, que hay que prestarle atención porque parece muy simple, como que lo puedo responder con una pregunta o con lo que dice el texto, pero en realidad es una pequeña trampita que tiene para distinguir entre la idea de carácter interdisciplinario y la idea de esa práctica interpretativa como dos cosas diferentes, no porque sean diferentes, sino porque se puntualizan diferentes. Hola, profe, ¿qué tal? Buen día. Ah, perdón, no sé si... No, pregúntame. Bueno, gracias. No, quería hacer una pregunta con respecto a la guía de lectura del texto de Santander, la 5, que dice: ¿qué fenómeno social observa el o la analista del discurso y cuál es la importancia de delimitarlo? Ahí me costó un poco discernir porque no sabía, no sé si se refiere a una cuestión más general o también cuando empieza a dar varios ejemplos el autor, y como que me confundí un poco y nada, eso. Mira, vamos a tomarlo con el caso que él plantea. Él pone en uno de los ejemplos, él dice que en su país, que es Chile, los noticieros hablan de conflicto mapuche, ¿o no? Sí. ¿Qué plantea él cuando hace esa referencia? ¿Qué es lo que él plantea cuando hace esa referencia?
Ay, no recuerdo bien cómo decía, pero sí, como que no era todo tan transparente como parecía en los medios. Ahí empiezan a aparecer como dos cosas. Primero, esta idea que está puesta como pregunta número 3, que es, bueno, él hace una referencia hacemos una referencia a una parte del texto de Santander, que es en la página 212, donde él plantea esta idea de, bueno, diferenciar lo que propone el texto o el discurso que yo estoy analizando y los efectos que puedan generar. Porque tiene que ver con esto que vos decís, con la idea de la opacidad y el carácter ideológico del uso del lenguaje. Ahora, en el conflicto mapuche, él dice, ¿qué es lo que dice el enunciado? ¿Qué es lo que se plantea dentro? Que hay un conflicto, y el conflicto es solamente de los mapuches, ¿o no? Parecería ser que no hay una contraparte, no hay nadie más. Uno podría pensar en la construcción social, la idea del conflicto mapuche tiene hasta aceptabilidad. Hemos visto otras construcciones similares. Ahora, si yo analizo eso, o lo tomo como un objeto discursivo, que lo es, y problematizo desde su semiotización, ¿qué está queriendo construir como efecto de sentido? Empiezo a desarrollar esto que él propone, que es, bueno, a ver, ¿cómo distingo esto? ¿Cómo lo observo? ¿Pero lo observo por el conflicto mapuche o por dónde circula? Son los medios de comunicación que tematizan, que dicen que eso es conflicto mapuche. Y aparece mediatizando en la sociedad, construyendo el sentido de realidad como conflicto mapuche, o conflicto docente, o otras cuestiones ahí dando vuelta. La idea de cuál es ahí, pensar qué voy a analizar. ¿Voy a analizar realmente el conflicto mapuche o voy a analizar cómo se construye el conflicto mapuche en el discurso de información? Voy a analizar lo segundo. Y si analizo lo segundo, en donde me meto para poder problematizar, no es quién tiene la verdad o no tiene la verdad, si es mapuche o no es mapuche, sino en cómo aparece eso tematizado, contado, presentado, enunciado como el reflejo de la realidad en los medios de comunicación. Mi pregunta, mi objeto de estudio y mi interés no es material en cuanto al problema mapuche, sino es discursivo. Y ahí es donde empieza a aparecer la respuesta a esa pregunta que vos tenés como duda. ¿Cuál es la problemática social y cuál es el fenómeno social? Porque tiene que ver también con la delimitación del objeto de estudio, la delimitación de las preguntas que constituyen el objeto de estudio, los pasos de análisis que yo desarrollo para poder llevar adelante esa pregunta a través de un objeto de estudio, ¿sí? Por eso él propone ahí, más adelante como el desarrollo del texto, cómo se puede modelizar esquemáticamente el recorrido que él hace teórico, metodológico, para poder analizar los discursos. Pero empecemos por el ejemplo. Él dice, yo le veo en los medios de comunicación que hablan de conflicto mapuche. Bueno, y hace toda una digresión de por qué eso es un recorte, es una construcción, pondera ciertas particularidades y empieza a problematizarlo. Bien. No sé si quedó alguna duda más. Hola, yo tengo una duda también respecto al texto de Santander. Hola, Micaela. Buenísimo. Hola. Justo también a esa frase, digamos, que dice distinguir categóricamente entre la intención del hablante y su acción de discurso. Más abajo también dice que nuestro foco está puesto en la acción que se realiza discursivamente y no en la intención de los sujetos que tienen al respecto. ¿El análisis de discurso no implica también ver esa intención de los sujetos para ver la realidad social, o hay que hacer una separación tajante, digamos? No, ahí lo que hacemos es una primera gran advertencia. En general, y nos pasó a todos, tenemos una percepción de entender las lógicas en las cuales se producen ciertas construcciones discursivas. Esto sería como reproducir el efecto de sentido que se quiere decir. Digo, en general nosotros no hacemos todo el tiempo, nosotros sí como cátedra porque no nos dedicamos a eso, pero en general el promedio de gente no es el coteje de fuentes, revisar las estrategias, ponerlo como eso como un objeto de estudio y volverlo parte de una cadena dialógica que sea en cierta discursividad social. Todos esos procedimientos que son complejos, que son interesantes y que dan cuenta de cómo aparece construida la realidad social a partir de estas mediaciones, no son un elemento de uso regular. Entonces, la intención del hablante muchas veces remite a esta idea de, bueno, lo efectivamente enunciado.
lo que sucede en ese discurso que está enunciado. Después, si lo quiso poner bien, lo quiso poner mal, si tienes intenciones espurias o no tiene intenciones espurias, si lo que busca es el efecto de tal cosa y lo logra, no lo podemos nosotros poder recortar, no podemos rastrearlo. Sí podemos presuponer, porque históricamente tenemos los argumentos para poder decirlo, que esa selección que tomó, ¿sí? como veíamos en las primeras clases, forma y contenido no son disociables. Esas elecciones que tomó para decidir enunciar esto que está enunciando son parte de lo que estamos analizando. Y ahí buscamos poder decir, bueno, ¿qué intención tiene este al momento de enunciar de esta forma? Cuando lo comparo, lo cotejo con otros discursos y encuentro ciertas diferencias, ciertas no equivalencias al momento de ponderar un fenómeno, unos sujetos sociales, una problemática, voy a encontrar en esa diferencia, formas diferentes de generar sentido social. Entonces ahí lo que yo puedo decir es, en ese lugar yo me puedo apoyar, ahí puedo ser riguroso. Ahora, no puedo decir que todos los van a entender igual. No puedo decir que todos los van a comprender de la misma forma y todos van a entender o seguir ese efecto de sentido. Lo que yo puedo decir es que si hay una redundancia o una reiteración o una dominancia discursiva que pondera una forma de leer el mundo, probablemente tenga mayor impacto y logre mayor grado de aceptabilidad social en el tiempo. Pero lo que estamos tratando de diferenciar es la tentación de hipotetizar qué quiso decir ese que enuncia, la tentación de poder decir, bueno, quiere decir esto y por eso es malo o es bueno, y en realidad no estamos generando eso, no buscamos eso. Queremos que podamos tener una base teórica compartida, un recorrido metodológico garantizado y la posibilidad de coordinar una estrategia analítica que evite esas zonas de opinión si no hay primero un proceso que lo pueda sostener. Bueno, Bien. buenísimo, me quedó más claro, gracias. Buenísimo. No sé si les queda alguna otra duda o consulta. Y si no, vamos cerrando el espacio y dejamos abiertos todos los canales que tenemos en la cátedra, que son los foros de teóricos, los foros de prácticos y también el correo de la plataforma, ¿sí? Para lo que se les ocurra. No sé si quedó algo más. Yo tengo una duda, pero, o sea, no es de ningún texto. O sea, el Cande. trabajo práctico o sea, el trabajo práctico es sí o sí grupal o se puede hacer individual también. No, recomendamos que sea grupal, de hasta 3 integrantes, porque eso también ayuda a interactuar, a trabajar colaborativamente, pero se puede hacer también en forma individual o de a 2, si no hay ningún problema. ¿Y lo puedo hacer con una compañera de otra comisión o sí tienen que ser personas dentro de mi comisión? Y lo más importante sería, bueno, discúlpame Pablo, que a ver, Pablo, no, entre 2 comisiones no. Nosotros entendemos muchas de las particularidades que generan estos procesos, sobre todo el trabajo grupal, que suele pasar de que uno, porque tiene la compañera o el compañero con el cual trabaja seguido, o tiene mayor afinidad, está en otra comisión, tratamos en lo posible de respetar los horarios y días de comisión para que los procesos compartidos se puedan ayudar y capitalizar. Además de, por supuesto, fortalecer nuevos agrupamientos y nuevas formas de trabajo. En algunos casos hay algunas comisiones, por ejemplo, no sé, tu amigo o tu amiga está en la comisión 2 y vos eres la comisión 1, el corpus sería el mismo. En verdad tratamos de desalentar este tipo de cosas, pero no porque no nos guste, sino porque tratamos de que no se desordene esa idea de lo entregué en la comisión 1, lo entregué en la comisión 2, ¿dónde está mi nota? Tratamos de evitarlo. En lo posible, si vos puedes trabajar con alguien de tu comisión, puede ser. No quiere decir igualmente que vos no puedas trabajar. Por ejemplo, yo estoy en la comisión 9 y un amigo está en la comisión 10, poder trabajar juntos, pero entregar un trabajo en cada una. ¿Se entiende? Ah, claro, o sea, yo hago, no sé, el trabajo con mi compañera que está en la 12 y yo estoy en la 15 y lo hacemos juntas, pero lo entrego yo en mi comisión y ella en su comisión y... Ahí no hay problema. Claro, ahí no hay problema. Cande.
pero sí e institucionaliza toda la información y datos que están contemplados, que vos no entregues tu tarea, ¿se entiende? A vos no te queda en el calificador ese registro. Entonces, Claro. cuando vos entregas tu tarea y lo entregas en tu comisión, cuando te ponga la nota Fernanda, te va a quedar a vos la calificación, y es también un resguardo para la docente y para el estudiante en este caso, que va a quedar registrado en plataforma qué nota sacaste con la devolución correspondiente. ¿Sí? Claro, gracias. Eso es muy importante, porque es una información. Tengo una consulta más. Para el tema promoción, ¿es lo mismo individual o grupal? Sí. Para el tema promoción, ¿en qué sentido? Claro, que en verdad puede La trabajar realización en del el trabajo. trabajo práctico. La promoción, eso después lo vamos a revisar y nuevamente decir. Para aprobar la promoción necesitan los TP obligatorios aprobados con nota 6 o superior. Esa es la condicionalidad, ¿sí? Es decir, que más allá que esté realizado de A1 o de A2 o de A3, lo que vos necesitas es que esté aprobado con nota 6 o superior. Una vez que tenés aprobados esos TP1 y TP2, ahí estás en condiciones de poder rendir el examen para la promoción, que bueno, ya va a tener características particulares y que eso lo vamos a anunciar un poquito más adelante, ¿sí? Bien, Gracias. nada de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Yo tengo una Lucas, consulta. dale, vamos. Va un poco en general para todos, porque yo estoy en la comisión 6 con Martínez y todavía no me he podido contactar con nadie, y no sé si hay algún grupo de WhatsApp o grupo de Facebook, y nada, quería preguntar si alguien capaz sabe y lo puede pasar por algún lado, acá en el chat o algo, y era eso nomás porque estoy perdidísimo. Buenísimo. No, Lucas, lo que podés hacer es en el mismo foro de la comisión, decir que, bueno, estás interesado en tener Claro, alguna compañera o compañero para trabajar en la promoción y avanzar por ahí. Te digo porque en otras experiencias así hacen los estudiantes para contactarse con otros compañeros que también quieran participar. Mira, ahí tenés. Yo estoy en la 14, viene la 6. En la 6, yo también estoy en la 6. Ahí Lucas, Hay un grupo. la opción es la siguiente. Vos podés poner en el foro de consultas, si alguien está interesado o interesada en hacer el trabajo práctico con vos, y en tal caso, en la clase esta semana seguramente, en algunos prácticos va a haber actividades sincrónicas, así que van a poder también consultar con esos agrupamientos sobre esa situación. ¿Sí? Igual después la otra también hay que pensar lo siguiente: independientemente de los temas, de los corpus de análisis, la consigna de trabajos prácticos es igual para todas las comisiones, para las 15 comisiones, con los textos son iguales para las 15 comisiones, y la estructura general de trabajo práctico es igual para todas las comisiones. Entonces, cualquier duda o consulta, además de evacuarlo con los docentes, tenía los horarios de consulta, también está la posibilidad de pensar que mi compañero o compañera, independientemente del ejemplo tenga que poner, está trabajando en la misma lógica que yo. O sea, voy a poder también interactuar con otros compañeros y compañeras, pero siempre es preferible que aparezca la consulta en el foro. ¿Por qué? Porque por ahí mi consulta en el foro ayuda a otro compañero o compañera que está perdido o está consultando, o en tal caso no entiende algo que a mí también me está pasando. Entonces, eso también ayuda a este trabajo colaborativo y puede también ayudar a la docente en, bueno, dónde reforzar, con quién a quién hay que charlar, con quién tenemos que llevar un poco más la clase, ¿se entiende? Todo eso es importante para que ustedes puedan considerarlo. Claro, yo lo preguntaba, perdón, ¿no? Porque nada, quedó la costumbre del año pasado y ahora también está todo el mundo manejándose con los grupos de WhatsApp, y es No, como está que bien. Lo que tenemos que pasa, darle
tenemos que No. darle uso a los foros, es verdad, pero es como que la costumbre me malllevó un poco, por eso nomás. En verdad, nosotros institucionalmente el lugar que tenemos son los foros, y bueno, Sí, eso te podría sí, por explicar supuesto. por qué lo mantenemos de esa manera y no por otro tipo de lugares. Pero nada, y está bien, son prácticas que manejan los estudiantes y está bueno, y nada, está bueno que pregunten por todos los lugares que estén habilitados, porque además, nada, es la manera de poder sostener estos espacios en los que estamos trabajando y apostando a que esto se mantenga y podamos defender esto que es la educación pública, ¿no? Es decir, entonces está buenísimo que pregunten, que participen de los encuentros, que participen de los foros, nada, estamos sosteniendo todo este proceso que sé que es complejo, todos sabemos que es complejo, trabajamos mucho desde la cátedra para que esto funcione de la mejor manera posible, así que nada, eso, a seguir trabajando, que creo que es la manera de sostenerlo, ¿no? Sí, gracias, profesor. Buenísimo. ¿Listo? No sé si algo más, Pablo, si querés hacer algún otro comentario. Y si no, No, vamos eso. cerrando. Como para cerrar, esta semana seguramente algunas van a encontrar en sus comisiones respectivas una referencia a un espacio de encuentro sincrónico. La idea de esa estrategia es una estrategia de acompañamiento y de complementariedad al uso de la plataforma. Esto que planteaba Alejandra, gran parte del esfuerzo que se hace tiene que ver con garantizar los espacios institucionales que permiten esto, poder encontrarnos, poder sobrellevar este momento tan difícil, y la idea sería que los empecemos a aprovechar, que empecemos a apropiarnos de ellos, porque también descomprime bastante la tarea consecutiva de estar encima de la plataforma. Yo sé que todos ustedes cursan muchas materias, todos estamos muy cansados, todos estamos muy interpelados por la situación. Por eso la invitación siempre a utilizar los espacios institucionales que también garantizan de forma colaborativa conocer cómo viene la materia, poder evacuar dudas. Así que bueno, nada, esa invitación, no dejen de consultarnos, no dejen de sumarse, y en tal caso si saben de algún compañero o compañera que está con alguna dificultad y que está cursando, también acercarnos la inquietud para poder darles una mano y en tal caso ver cómo poder acompañar esa trayectoria educativa. Bien, bueno, entonces, si les parece, este espacio está habilitado todos los días lunes, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, y si no, por los canales habituales que tenemos en la plataforma. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes en un momento tan difícil. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.